Antes de comenzar, es importante decir que todo lo que se menciona en este programa son opiniones e interpretaciones de los locutores relacionadas con sus propias investigaciones. Se le recomienda a la audiencia crear su propio criterio y tomar este episodio como una fuente de entretenimiento. Bienvenidos y bienvenidas al Gabinete de las Bestias Ocultas, al Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Bueno, sé sí, pero no. O sea, no, pero sí un poco. Bienvenidos a este nuevo episodio, pero desde ya les aviso que hoy no vengo solo a contar mi reseña, una historia, un análisis. El año pasado, cuando empezamos este podcast, el primer episodio que hicimos, tal cual, fue sobre la historia de Frankenstein, la novela de Mary Shelley. Y sacamos miles de versiones durante el episodio, tanto versiones de películas, series, animaciones y demás. Pimponía un poco con Sergei este rollo de lo que ha impactado la figura de Frankenstein y que cómo es el tema de la confusión a nivel cultural de que Frankenstein es la criatura y no el creador, que es Víctor, y pues más bien es al revés volteado en realidad. Pero hoy vengo con toda la intención de abrir un pedazo muy querido de mi corazón, porque la historia, la creación de Mary Shelley, la novela de Frankenstein, no es para mí solamente un libro, es la verdad una herida muy fuerte, un espejo, un refugio. Ay, una pregunta eterna que me ha acompañado más veces de lo que puedo contar. Lo he leído más de 30 veces, si soy honesta, y cada lectura me ha tocado distinto, me ha roto distinto y también me ha reconstruido. Y entonces, un día, señor Guillermo del Toro, con olor a hotcakes, anunció su versión. Y lo confieso sin pudor, me emocioné. Y lo confieso de verdad, es que me emocioné hasta el alma, hasta lo más profundo de mi alma, porque hay historias que uno solo quiere que sean tocadas por manos capaces de armar lo monstruoso, lo roto y lo vulnerable. Y hay obras que necesitan un creador que mire con ternura aquello que otros llamarían horror. Y en el fondo de mi ser, de verdad, y estas pláticas no las he tenido recientemente, esto es algo que he dicho siempre, creo que incluso en ese episodio que hicimos el año pasado sobre Frankenstein lo dije. Yo sabía que Guillermo del Toro era el único capaz de hacer algo tan bello, tan poético y tan profundamente humano con esta obra. Así que hoy les doy la bienvenida a un episodio muy especial, íntimo, casi sagrado para mí, porque vamos a hablar de criaturas y de creadores, por supuesto, de padres e hijos, de abandonos que marcan el alma y de las luces que siguen brillando incluso en los seres que pues el mundo decide llamar monstruos. Mi nombre es Jacqueline Romero, soy psicóloga en formación y el día de hoy Sergei y yo decidimos hacer esto en dos partes. Porque mientras hacíamos la planeación de esto, Sergei siendo Sergei, haciendo sus chistes que normalmente hace, pero pues es que la verdad, como ya mencioné, esto es casi sagrado para mí. Es muy especial y la verdad es que sí estoy poniendo mucho de mi corazoncito en este análisis que hice. Porque en mayoría nos vamos a ir por el análisis. Vimos la película, obvio todo esto va a llevar spoilers, por supuesto, de una vez les digo. Y pues si no han visto la película, es momento de que pongan una pausa a este episodio y vayan a ver la película, que también, ¿qué otra cosa nos podrían spoilear de una novela que tiene ya más de 200 años y que ya deberíamos de saber un contexto cultural general sobre esto, ¿no? Pero sí hay cositas que cambia, obviamente la versión de Guillermo del Toro puso también él su corazón en su obra y pues sí modificó cosas, evidentemente. Entonces mejor les recomiendo, si no la han visto, pausen el episodio, vayan a ver la película, ya está en Netflix, cuando la terminan de ver, regresan y nos vamos con calma. Bueno, el acuerdo con mi queridísimo Sergei, mi psicópata en formación, fue: vamos a hacer la versión de la criatura, la voy a hacer yo porque yo me proyecto mucho en la criatura.
Y digo, no les voy a contar mi vida personal, ¿no? Ya quien lo quiere interpretar, que lo interprete como quiera. Pero para mí esto era muy especial hacerlo yo, desde mi corazón, desde mi profesión, desde lo que sé, desde lo que yo leo, desde lo que sea. Y con Sergey pues le vamos a tirar como hate a Víctor, vamos a analizar un poquito también unas cosas de Víctor. Digo, no todo es odio, también tiene ahí sus pedos con su padre, evidentemente, pero eso ya no me molestaría tanto a que si me tocaran a mi preciosa criatura. Así que, bueno, este episodio va a ser dividido en 2 partes. Primero lo vamos a abordar conmigo, toda la parte de la criatura, mucho análisis kleiniano y obvio freudiano, y el siguiente episodio pues lo vamos a abordar con Sergey y pues lo que es Víctor Frankenstein, mucho análisis por supuesto y chisme cultural y cosas que fuimos observando durante la película. Dicho todo esto, pues pónganse cómodos, que este viaje va a ser emocional, filosófico un poquito, nos vamos a poner por ahí, pero sobre todo es psicoanalítico y con mucho amor. También quiero mencionar que es muy probable que este episodio no tenga un orden en general, porque yo anoté muchas ideas, tanto en el proceso que volví a ver la película. Yo cuando fui a ver la película me dediqué a verla y a llorar, porque desde el minuto 3 les confieso que yo me puse a llorar por la emoción y el sentimiento de todo. Todo me causó mucho sentimiento. Ya después cuando salí en Netflix me puse a hacer anotaciones y esto no va a tener un orden como de desde el principio que sucedió esto. O sea, yo hice anotaciones y las fui relacionando con teorías y ya. Así que, bueno, vamos a empezar con una parte que es justo, pues una de las escenas que más rompió y que si ustedes también tienen el corazón de pollo igual que yo, también los rompió. Ese momento en el que Víctor abandona a la criatura y lo encierra en el sótano, cuando pues ya está desesperado, cuando ya está todo desesperado porque la criatura no dice otra palabra y solo es Víctor, 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 y este es como de ya güey, di otra maldita palabra y te dejaré vivir, y tras que le saca Elizabeth y es como ups, no, momento, corte. Y pues el güey lo que hace es quemar el castillo, ¿no? Y este es exactamente el punto de fijación traumática donde el vínculo se fractura y el mundo interno del hijo queda dividido entre amor y odio. Obviamente, la señora Melanie Klein. Aquí no encuentro otro autor más adecuado que Melanie Klein. Para la poderosísima señora Melanie Klein, el sujeto humano nace ya con una vida psíquica activa, y esta está poblada de fantasías inconscientes y ansiedades primitivas. O sea que el bebé necesita de un objeto primario, que normalmente es la madre, que funcione como un continente de ansiedades y que también las reciba y las devuelva transformadas en algo pues soportable. En la escena de la película, después de que Víctor lo crea y que el güey se va a dormir ahí todo despavorido porque al parecer su criatura no revivió, bueno, más bien, no vivió, no le dio vida y se va a dormir todo traumado porque no concibió lo que él quería lograr y le grita al ángel de la muerte que pues tú le mentiste, bueno, me mentiste, y pues todo destrozado. Y cuando despierta pues se topa con que pues este güey sí vivió, ¿no? Sí le dio vida. Y la criatura cuando despierta, no tenemos esa escena, pero pues lo podemos intuir, es que no observa una madre, no observa un pecho, que por cierto, por ahí recuerden que tenemos un episodio sobre Melanie Klein y sus teorías para que entiendan este rollo del pecho bueno, el pecho malo, no es literal, y pues sin vida amorosa, ¿no? Y lo primero que ve la criatura es la cara horrorizada de su creador, porque este güey se saca de onda y dice, no mames, o sea, sí, se asusta al ver la criatura gigantesca y al principio como que se quiere defender y cuando nota que lo empieza a mimetizar es como, sí, manos, mis manos. Pero desde Melanie Klein, este instante es el equivalente psíquico a un bebé que mira a su madre, que busca mirar a su madre y en lugar de encontrarla, encuentra vacío, miedo y hasta un poquito de rechazo cuando pues este güey se asusta, ¿no? Y que busca defenderse. Es el nacimiento del trauma. El sujeto queda solo frente a una angustia
imposible de metabolizar. Ahora, cuando Víctor empieza a ser un tremendísimo hijo del mal, que es cuando empieza a quererlo educar, ¿no? Y que le enseña cosas, cuando le está como cortando el cabello, me parece, le está rasurando el cráneo. El güey está todo desquiciado porque todo lo que tengo que hacer por ti, todo lo que estoy haciendo, y que ese güey como que no muestra un gran avance. La criatura, en su curiosidad infantil, empieza a agarrar la navaja y se corta, y este güey regresa todo emputado y le empieza a decir que lo suelte, y la criatura se asusta y está otra vez con el rollo de que no me toques, no me toques, porque la criatura tiene curiosidad, o sea, está viendo, lo tiene cerquita y tiene curiosidad, y este güey nuevamente lo rechaza. A partir de ahí, Víctor lo empieza a llevar al sótano, lo amarra, lo encadena, y desde que Víctor lo deja ahí, Klein diría que a partir de ese momento se cristaliza la posición esquizoparanoide. La criatura internaliza al objeto, que en este caso es Víctor, como el pecho malo, persecutorio, que le da la vida, pero que al mismo tiempo lo castiga y lo niega, lo rechaza. Recuerden que en la posición esquizoparanoide, esta posición bastante temprana, que en la teoría kleiniana corresponde a los primeros meses de vida del bebé, el yo del bebé, o de la criatura en este caso, no puede integrar el amor y el odio hacia el mismo objeto, entonces pues los divide. El objeto bueno y el objeto malo quedan escindidos. La criatura ama a Víctor por ser su origen, su Dios, su padre, pero al mismo tiempo lo odia por haberlo rechazado y humillado. Esa escisión no es simplemente como un rencor, llamémosle así, sino una estructura psíquica. El mundo se divide entre los que aman y los que destruyen. Que adelantándonos un poco hacia el futuro de la película, cuando Del Toro muestra a la criatura vagando, escondiéndose, aprendiendo el lenguaje y soñando con ser amado, lo que vemos, pues en realidad es un intento de reintegrar el objeto, de reparar el daño interno producido por el abandono. Retomando el tema de cuando lo deja en el sótano y que el güey pues se da cuenta que no lo puede educar, y que aparte de todo empieza a transmitir, a proyectar sus pedos también de su papá con la criatura, se está convirtiendo en su padre, porque si mal no recordamos hay una escena también donde Víctor está siendo educado por su padre de la misma manera en la que él quiso educar al monstruo, que le empieza a decir dame la pierna, y que le empieza a pegar, y pues la criatura en su inocencia, en su modo infantil, en su modo chiquito, pues se asusta, y ese güey todavía hasta lo confronta como de te doy miedo, yo te doy miedo, y todavía asustándolo más, ¿no? Yo lo odio. Se enoja. Pero bueno, cuando decide quemar el castillo con la criatura adentro, ay, híjole, la imagen del fuego quemando el castillo es simbólicamente el colapso del mundo interno de la criatura. Lo que debía ser este continente, la casa, el útero, el refugio, se convierte en una devastación. El fuego con el que Víctor quiere quemar el castillo, bueno, más bien quema el castillo, no solo destruye físicamente el espacio, sino que también simboliza la proyección de la agresión que está teniendo. Víctor no puede soportar su culpa, la ansiedad depresiva que surge al darse cuenta de que ha dañado al objeto amado. Entonces proyecta esa agresión hacia afuera y destruye el escenario, pues donde ocurrió esa falla, entre comillas, llamémosle así, como si pudiese borrar el trauma quemando las pruebas, quemando la evidencia, quemando lo que construyó. Pero aquí es donde viene mi dolorcito, porque para la criatura, en cambio, ese fuego es el acto definitivo del abandono. La imagen, la escena es muy desgarradora. Cómo grita la criatura y empieza a gritar el nombre de Víctor, porque es la única palabra que ha aprendido. Bueno, aparte del nombre de Elizabeth, pero esa palabra de Víctor la internalizó tanto. ¡Uy! Voy a llorar en el proceso de esto probablemente. Porque ese es, como ya dije, es el acto definitivo del abandono. El padre destruye el hogar común y todo esto se consuma la pérdida del objeto bueno. Aquí ya solamente queda lo malo. Desde ahí, la criatura queda fijada en una posición persecutoria.
todo amor a futuro será sospechoso. Todo acercamiento va a ser peligroso. Cuando este desgraciado quiere regresar, como que se arrepiente de no, ay no, ya me equivoqué, que es cuando vuelve a explotar el castillo y este güey sale volando y pues pierde su piernita, intenta como, vamos a interpretar que regresa a pedir perdón o a reparar. Lo que Klein diría es que el drama se traslada a la posición depresiva. Es esa fase en la que el sujeto comienza a entender que el objeto bueno y el objeto malo son lo mismo, que el amado y el odiado coexisten. La criatura puede empezar a ver que Víctor no solo lo abandonó por maldad, sino también por miedo, por culpa y por su propio conflicto interno. Pero eso ya lo entiende más adelante y más adelante vamos a tocar eso también. Hay traumas que dejan huellas indelebles. La posibilidad de reparación llega más tarde, cuando ya se formó una estructura psíquica marcada por la desconfianza y la soledad. La criatura puede perdonar, sí, pero el perdón no borra el agujero originario, apenas puede bordearlo. Ahora, si lo planteamos en palabras más terrenales, básicamente Víctor es ese padre que primero promete el mundo y luego se asusta de su propio hijo, lo encierra en el sótano, se va, quema la casa, porque pues no puede lidiar con lo que hizo. Y la criatura es ese hijo que se queda mirando la puerta cerrada preguntando, ¿qué hice mal?, cargado por ese eco el resto de su vida. Así nace el trauma, cuando la necesidad de amor y contención se transforma en un eco vacío. Y como suele pasar en la vida real, cuando ese padre intenta regresar años después diciendo, güey, perdóname, no sabía lo que hacía, algo dentro del hijo pues ya no puede volver a confiar. Puede perdonarlo tal vez, pero pues ya no puede confiar en el padre o en otras figuras donde va a estar proyectando a ese padre que lo abandona. Y no es por crueldad, sino porque la estructura psíquica que ya construyó sobre la desconfianza es el te amo, pero pues la neta no te creo, güey. El trauma no es solo un recuerdo, es la manera en el que el alma pretende erróneamente y tristemente pues a protegerse del amor. Y bueno, como ya hablamos del objeto malo en esta situación y de cómo se formó el trauma de origen, pasemos con el objeto bueno, que para mí el primer objeto bueno real de la criatura es Elizabeth. Todo ser humano nace dividido entre objetos internos buenos y malos. La criatura desde su abandono inicial había quedado atrapada en pues la estructura psíquica dominada por el objeto malo, que en este caso solo es Víctor. Hasta ahora solo es Víctor. Porque aunque no lo abandone tal cual, no se haya largado del castillo en ese momento, lo tiene abandonado en el sótano, amarrado, encadenado, y aparte de todo se la pasa amenazándolo a que diga otras palabras que no sean Víctor, ¿no? Entonces aparece Elizabeth. Y es lo más kleiniano de todo. Ella lo mira y no se asusta. Ese momento es brutalmente importante porque, ante la lógica kleiniana, el yo infantil, en este caso el yo traumado de la criatura, solo puede comenzar la reparación cuando por fin encuentra un objeto que no le proyecta odio, que no le devuelve terror, que no confirma las fantasías persecutorias que lo habitan. Elizabeth no solo no huye, lo mira con atención, con preocupación humana. Porque luego es como, güey, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te hirió? No hay un juicio. Y además le habla con suavidad, con una curiosidad, con una intención de saber quién es, no qué es. Y para la criatura, que solo había internalizado el rechazo de Víctor, eso es como si un bebé que siempre recibió el pecho malo, de repente recibiera un pecho tierno, disponible y amoroso. Aquí comienza la posibilidad de la posición depresiva. Aquí es donde comienza lo bonito, pero nos dura poco, tristemente. Donde el sujeto ya no siente que el mundo está dividido entre perseguidores y enemigos, sino que puede amar sin temer a ser destruido. Después de este primer acercamiento con ternura, donde habla con él y que le pregunta que quién lo ha lastimado, quién le ha hecho daño,
Pues está la segunda vez que regresa y que baja en la noche, escondidas, entre comillas. Ahí es cuando ella le enseña a decir su nombre, ¿no? Que él toca su garganta y le empieza a decir cómo es el sonido. En ese momento, ella está dándole algo más profundo que el lenguaje. Le está dando un lugar en el mundo simbólico. Le está diciendo, güey, tú existes y tu existencia puede ser pronunciada. Es una forma de reconocimiento que la criatura jamás había recibido. ¿Y qué hace él a cambio? Es cuando le da esa hoja seca, ¿no? Y que es también cuando que estaba jugando, todo tierno, todo bonito. Es que es un bebé, de verdad, para mí no me van a sacar de mi cabeza que la criatura es una criatura. ¿Alguien quiere pensar en la criatura, por favor? Y bueno, aquí es donde la señora Klein se pondría contentísima porque ese gesto es exactamente lo que ella llama la tendencia reparadora. Esto es el deseo del sujeto de devolver amor al objeto bueno, de cuidarlo, de protegerlo, de arreglar internamente el daño que ha sentido toda la vida. La hoja es humilde, es frágil, pero tiene un valor simbólico enorme. Y esto es lo único que él tiene para ofrecer. Y lo dio con mucho amor. Y Elizabeth lo recibe como si eso fuera un tesoro y lo conserva como tal, porque más adelante podemos ver que la guarda. Y la guarda con mucho afecto. Este acto confirma que el objeto bueno existe, que puede contenerlo y que puede aceptarlo incluso en su precariedad. Eso es la internalización del objeto bueno. La criatura se lleva dentro la parte que ella le hizo sentir humano. Pero como todo en la vida, lo bueno dura poco, pues viene lo que destruye el alma. Víctor mata a Elizabeth por accidente. Cuando este güey pues intenta matar a la criatura, que pues no lo iba a lograr porque este güey ya le venía diciendo, güey, no me puedo morir. Esto es totalmente devastador. Tanto para mí como para la criatura, como para medio mundo quiero pensar. Porque esto significa que el mismo objeto malo que lo creó y lo rechazó, ahora destruye al único objeto bueno que había logrado rescatar en la vida. Víctor elimina la posibilidad de reparación que Elizabeth representaba. Klein diría que esto genera una angustia depresiva extrema, ya que no solo se trata de perder al objeto amado, sino de sentir que uno mismo es peligrosamente destructor, que no merece amor y que todo lo que toca se pierde. También pasó con el anciano y Dios, es que de verdad duele. Bueno, a mí me duele mucho y bueno. La criatura no responde con odio, responde con amor. Bueno, con odio a Víctor sí, pero en vez de irse a pelear con Víctor o hacer algo al respecto con él, matarlo, destruirlo, que bien pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, responde con amor hacia Elizabeth. La abraza, la acompaña a morir, la lleva en sus brazos como si cargara no un cuerpo, sino su mundo interno entero, ¿saben? Ese acto, acompañarla en su muerte, no es simplemente tierno o no sé cómo explicarlo, pero es el gesto máximo de reparación imposible, porque es un intento desesperado de conservar al objeto bueno dentro de sí, aun cuando el mundo lo destruya afuera. Por eso también Elizabeth guarda la hoja. La hoja se convierte en ese gesto simbólico de objeto amado, ese equivalente kleiniano al objeto interno bueno que sobrevive incluso después de lo que Elizabeth creyó perdido, porque pues, se creyó que la criatura estaba muerta. Elizabeth representa el primer objeto bueno que no es una fantasía. Su mirada es amorosa y esta mirada permite a la criatura empezar a integrar amor y odio. La hoja seca es este acto reparador de quiero darte algo de mí. Y su muerte precipita una nueva herida, un mundo externo que destruye al objeto interno bueno, que también lo hizo su pinche objeto malo. Y abrazarla mientras muere, la criatura intenta mantenerla viva dentro de sí, preservarla como un objeto interno que pueda sostenerlo incluso en la soledad.
Elizabeth es la prueba de que la criatura tenía la capacidad de amar, no solo de ser odiado. Es la única relación donde no hay proyecciones persecutorias ni defensas primitivas. Por un momento, la criatura puede ser un sujeto completo, capaz de ternura, de cuidado y de deseo genuino de conexión. Esa escena donde Elizabeth abre la puerta, lo ve y se abrazan, es tan dulce que hace que la pérdida sea todavía más trágica, pero también profundamente más humana, porque lo que queda es su mundo interno, la hoja, el recuerdo, la mirada, el abrazo. Ay, ya voy a llorar. Es justo lo que Klein diría que sostiene al yo incluso en el duelo. Yo les dije que pues esto no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Que solo eran también mis anotaciones y mi dolor en el proceso de ver todo esto. Vi la película unas 5 veces más después de que salió en Netflix. Y estuve haciendo anotaciones en el proceso, así que me voy a regresar al principio otra vez. Porque pues vamos a hablar del nacimiento. Literal y simbólico. La escena donde Víctor despierta y lo primero que ve es a la criatura y como ya dijimos, tienen este pedo donde este güey se asusta y empiezan a mimetizar y el güey en su curiosidad y esta ternura como de aprendizaje y de, ay sí güey, yo también tengo manos y todo bonito y cute. Y que ese güey abre la cortina y le da el resplandor del sol. Es un momento precioso. Es un momento que, así como el solecito llena de calor el corazón, es un momento donde antes de que odiemos a Víctor con todo nuestro ser, nos da esa intención tierna del padre, del nacimiento de su hijo, de observar a su hijo, de mostrarle el mundo a su hijo. Es el instante en el que el objeto primario, o sea, es el padre, ofrece por primera vez algo parecido a un pecho bueno. La luz, podríamos decir que es una metáfora de lo nutritivo, de lo vital. Y cuando la criatura se asusta y que le da como el resplandor, ahora sí que le da el vampirazo del sol, y Víctor le dice, el sol, es la luz del sol, es bueno, es vida, el sol es vida. Ese acto genuino de contención, de aquí estoy hijito, aquí estoy, te muestro, y los dos abren sus brazos y atrás la criatura también abre sus bracitos y es tan dulce. Te muestro lo que da vida, te explico que no hay que temerlo, te sostengo mientras lo descubres. Ahí incluso podríamos creer que Víctor era un humano. Y entonces viene lo más fuerte. Víctor le dice su nombre, le enseña quién es, que él es Víctor. Y al mismo tiempo, al decir su nombre, se toca su pecho, ¿no? Señalándose a sí mismo, yo soy Víctor. Y la criatura, en el plan de mimetizarlo, él también se percibe así como Víctor. Es bonito, es hermoso. La criatura lo internaliza, lo guarda. Es su primera palabra, su ancla en el mundo, su certeza de identidad. ¡Ah! Este es el momento en el que el objeto bueno podría haberse consolidado, ese instante fundacional en el que el bebé siente que el mundo no lo ataca, sino que lo sostiene, lo nombra y lo reconoce. Pero, porque esto es una tragedia gótica, no hay crianza respetuosa, obviamente, pues ese objeto dura muy poquito, evidentemente. Ya hablé mucho de Klein, seguiré hablando de Klein, pero es el momento en el que Papi Freud viene a hacer presencia. Con una ceja muy levantada probablemente, porque lo que no se trabaja, se repite. Víctor encierra a la criatura en el sótano, lo amarra y lo asusta, exactamente como su padre lo hizo con él. Ya mencionamos la forma en cómo lo educa, de cómo lo golpea para que aprenda otras cosas. Traumas de la infancia, a muchos nos pasó. Lo que vemos es la repetición de un trauma originario. La criatura se convierte en la pantalla donde Víctor actúa lo que él sufrió. Y pues Freud diría que Víctor no ve al hijo, sino a su propio trauma infantil encarnado.
Ya sabemos esto de los patrones, ¿no? La criatura no es un sujeto para él, es lo que debe dominarse, lo que debe corregirse y lo que debe controlarse. Víctor convierte a su hijo en el depósito de su superyo cruel, que es, irónicamente, el superyo heredado de su propio padre. Tras aparece Freud fumando su puro que es solo un puro. Mientras tanto, la señora Klein tal vez estaría detrás de todo esto llorando porque justo cuando el vínculo podría haberse reparado, el objeto bueno se convierte abruptamente en un objeto persecutorio, en un tremendísimo hijo del mal. El padre encadena, asusta, castiga y al final abandona. El mundo interno de la criatura queda fracturado, como ya mencionamos. Y bueno, Víctor, después de convertirse en ese objeto bueno, lo que pudo haber sido ese objeto bueno y convertirse de manera abrupta en este objeto persecutorio, en este pecho malo, pues se convierte en el único referente activo temprano que pues es persecutorio. La criatura no tiene dónde depositar esos impulsos amorosos y toda experiencia queda teñida de terror. Lo que debería de convertirse en la base de una internalización estable se fractura desde el principio. Este tipo de abandono temprano marca de forma estructural. Se forma un self que se percibe como no deseable, como indigno de amor, hasta que aparece Elizabeth, lo que ya mencionábamos hace rato, lo que ya dijimos que pues se convierte en ese objeto bueno. Después de que Víctor quema el castillo y que explota y que la criatura logra salir y escapar de ahí, hay una escena donde yo sugiero que es como la forma donde realmente nace, de una manera muy visual que Guillermo del Toro, si así lo pensó, se la mamó porque lo hizo muy bien. Bueno, hay algo que este señor no haga bien, en verdad. Porque la escena es la siguiente, o sea, si mal no recuerdan, hay un ducto que es, no me gusta llamarlo cañería porque no creo que sea caño, pero es como el desagüe, es un desagüe hacia el mar, ajá. Bueno, ese ducto es por donde se va la criatura, es un ducto de agua, si lo quieren ver de la manera en que yo lo estoy viendo, a mí me representó eso, me representó el vientre materno, o sea, me representó su nacimiento. Ajá, donde salió de un vientre, tal cual. Nació, o sea, la otra parte donde fue creado, podemos decir que vivió, obtuvo vida, pero a partir de ese momento nació. Y es donde la criatura huye al bosque y encuentra pues al venadito y empieza a tener contacto con el mundo exterior, porque podríamos decir que el castillo, la torre, más es que yo digo castillo, pero sí, no, sí era un castillo, pues podríamos decir que era el vientre materno, ¿no? Ahí había vida, pero donde realmente nació fue cuando salió de ahí, de ese ducto, que huye al bosque y empieza a tener este contacto con el mundo. Encuentra el venadito, empieza a ver que hay otra forma de vida aparte de Víctor y de Elizabeth y de las ratitas del sótano. Y es donde vemos esta ternura infantil también nuevamente. Y la hostilidad del hombre, again, porque pues están los cazadores que lo intentan matar porque no lo reconocen, porque no saben qué es, se asustan y le disparan. Huye y encuentra la cabañita de la familia del hombre ciego que, de verdad, de las más de 30 veces que yo he leído el libro, esa parte siempre me hace llorar. Siempre, siempre. Así como lo leí la primera vez, así como lo leí la última vez a inicios de este año, porque es mi libro de salvación, lloré. Y lloré antes de que sucediera la escena, desde el momento que supe que era la cabaña, desde el momento que había el ciego, yo dije, no, ya valió madre, yo me puse a llorar. Pero bueno, el anciano, al no verlo literalmente, lo recibe desde la experiencia emocional, porque escucha su respiración, percibe su presencia y entiende su soledad. El contacto no está mediado por el miedo, sino por un reconocimiento afectivo. Este momento representa como más bien la segunda introyección a un objeto bueno, porque el primero pues eso es Elizabeth, siempre lo fue.
Y el anciano le ofrece contacto físico cuando le pone su manito en la cabeza y lo toca como en un modo tierno, porque es lo que hace con la niña también. Es un gesto muy nutritivo, muy paterno, y la palabra amorosa de amigo, ¿no? Y le da esta estabilidad relacional. Hay un intercambio emocional sin demanda y una posibilidad de aprendizaje conjunto. Este vínculo permite que la criatura experimente algo que nunca tuvo con Víctor, pues un espacio psíquico donde el mundo no es únicamente persecutorio. Se abre la posición depresiva, la capacidad de amar, de identificarse, de sentir gratitud, de experimentar paz. Por eso la criatura, después de que, de que se mantuvo un rato con la familia del hombre ciego, y que los estuvo ayudando y que fingía ser el espíritu del bosque, ¿no? Como mencionaba el anciano. Y que la familia le empezaba a dejar como obsequios, le dejaba pan, le dejaba ropa. Hay una escena donde la criatura dice que por un breve momento él y el mundo estuvieron en paz. Esta frase describe literalmente el pasaje a la posición depresiva, la primera capacidad de integrar objetos buenos y malos, de sostener estas ambivalencias, de sentir que la bondad puede existir sin desaparecer. Y aquí es donde viene lo que nos duele, lo que a mí me mata, lo que a mí me destroza, tanto en el libro como en la película. Esto es un drama para mí brutal, porque cuando el anciano, pues en este caso de la película, muere atacado por los lobos, pues este acontecimiento es absolutamente devastador, no solo por la pérdida externa, sino porque representa la destrucción del único objeto bueno interno que la criatura había logrado construir, porque con Elizabeth fue muy breve, pero con el anciano tuvo más tiempo de convivir. El anciano le enseñó a leer, le enseñó libros, le enseñó a hacer ciertas cosas en el exterior, fueron a caminar juntos. Sin esta figura, que de alguna manera proyecta al padre también, pues el mundo vuelve a dividirse en extremos incompatibles. La criatura regresa a la posición esquizoparanoide. Todo se vuelve una amenaza, todo se vive como la pérdida injusta. Todo amor que experimenta pues se ve destruido por fuerzas externas que son más crueles, porque aparte de todo, cuando él llega, se va a buscar quién es él realmente, porque el anciano, entre toda la plática que tiene con él, en esa parte como de sabiduría y el perdón, pues el güey va a buscar su origen y se encuentra con los restos de los bocetos y notas que hizo Víctor sobre su creación. Y cuando regresa con el anciano, pues se encuentra con esto, con esta escena de los lobos, el anciano casi moribundo, y le explica que ya sabe su origen. Chico rato llegan, creo que unos cazadores, y también lo atacan, y luego empiezan a cuestionarse que si él le hizo algo, que qué le hizo al anciano, porque pues claro, como eres un ser extraño, tú le hiciste algo a él. Y pues nuevamente hay crueldad. Este colapso refuerza la fantasía de que no merece lo bueno, de que lo bueno muere por su presencia o a causa de ella. Hace pausa para llorar. Regresamos después de unos comerciales. Bueno, ya, ¿no? Este duelo reactiva el trauma original con Víctor, solo que ahora es aún más crudo, porque había existido, aunque brevemente, la experiencia reparadora que permite dimensionar cuánto se ha perdido. Fue breve, sí, de alguna manera, pero no tan breve como lo fue con Víctor y con Elizabeth. Con el anciano pasó un poquito más de rato, hubo más cercanía, hubo más vínculo. Y bueno, regresamos al mismo conflicto, Víctor, la criatura, padre e hijo, porque pues el conflicto central se juega aquí. O sea, la relación padre-hijo entre Víctor y la criatura está marcada desde el inicio por un fallo catastrófico en función de la contención.
Ya dijimos que Víctor es un tremendísimo hijo del mal que no lo sostiene emocionalmente, sino que lo rechaza, le teme y lo encarcela y él cree yo matarlo, ¿no? Repitiendo los mismos patrones violentos que su padre hacía con él. Y también cuando la criatura sale en búsqueda de Víctor para pedirle que cree a otra como él, y el hijo de puta dice, otro monstruo. Again llora. Y la criatura le dice, podemos ser monstruos juntos. Llora otra vez. Y luego este güey empieza a deschavetarse con el tema de procreación y es tan malditamente arrogante. Pues repite igual la misma arrogancia que el propio padre de Víctor tuvo, que el barón Frankenstein tuvo. Víctor encarna simultáneamente el objeto malo persecutorio que ya venimos mencionando desde pedacitos atrás, ¿no? El abandono, el cierre, miedo, ¿no? El objeto bueno idealizado, que pues en esta parte creador, la mirada amorosa con el sol, que es la única parte buena que hizo el maldito, y por último, el objeto interno dañado al que la criatura intenta reparar. Por eso la criatura oscila entre buscarlo desesperadamente y pedirle compañía, exigirle esta compañera y querer destruirlo. Es la oscilación clásica entre la posición depresiva y la esquizoparanoide. Básicamente, amor, culpa, odio y reparación fallida. Cuando Víctor se niega a crearle la compañera, y suceden estas frases que ya mencioné y que no voy a repetir porque voy a llorar. Bueno, está bien, pero lo de que la criatura responde, seremos monstruos juntos. En términos kleinianos, esta frase es una identificación del objeto malo interno. Si su padre lo ve como un monstruo, entonces él tomará ese lugar. Entonces, pues a partir de aquí, el ciclo de la violencia entre ambos pues se convierte en la manifestación de la identificación con el agresor descrita por Klein. Lo que Víctor le hizo desde el principio, el encierro, el abandono y la violencia, es lo que la criatura reconoce al perseguirlo y al enseñarle la humildad, cuando lo agarra y lo lastima y le truena la nariz y le dice, yo te voy a enseñar a ser humilde. Se trata de un intento desesperado de tramitar la pregunta fundamental: ¿por qué chingados no me amaste, güey? No es odio puro, es amor dañado que no encuentra reparación. Y bueno, ya, ¿no? Aquí es a partir de esta escena donde se empiezan a terrorear a ambos y se persiguen y pues Víctor quiere matarlo, pero pues este güey no se puede morir y le está diciendo, güey, no me puedo morir. Me quitaste hasta el pedo de la muerte, ¿sabes? Víctor tiene dinamita y según en su idea eso podría funcionar, pero evidentemente no funciona, que es cuando sucede esta gran explosión, que es como el inicio del final, el final del inicio, que es con lo que empieza la película, esta gran explosión, donde pues el capitán y su tripulación se dan cuenta de lo que está sucediendo, van en búsqueda de donde sucedió la explosión y se encuentran el cuerpo de Víctor pues, lastimadito y demás. Y ya es cuando sucede todo el principio. Es el principio del fin. Después de que Víctor le contara su historia al capitán y después de que la criatura le contara su versión también al capitán, el final es poético. El final es hermoso. El final es precioso. Porque Guillermo del Toro aquí hizo lo que ningún padre va a admitir, lo que ningún padre va a hacer, a menos de que el padre vaya a terapia y acepte las cosas que hizo mal. Víctor finalmente le pide perdón. Abre una grieta luminosa en su objeto interno. Por un instante, restituye el vínculo padre e hijo que pues nunca tuvieron. Y es donde aparece esta frase de, y si tu corazón te lo permite, perdónate para existir realmente. Y si la muerte te es imposible, ten esto en cuenta, hijo mío. Mientras permanezcas vivo, ¿qué más puedes hacer sino vivir? Fuck. Y para Klein esto sería el gesto de reparación simbólica. El padre le concede un lugar en el mundo que antes él mismo le negó. Voy a llorar otra vez. Cuando la criatura sale del barco
y el sol toca su rostro, la escena reencuentra simbólicamente su primera experiencia de bondad. Aquella mañana en la que Víctor le mostró el sol y le dijo que era bueno. Y que llora, y lloro yo con él. Es el retorno del objeto bueno temprano que nunca pudo consolidarse. Ese rayo de sol es la última expresión de esperanza en un self que estaba completamente devastado. Y al hacer yo todo esto, estoy encontrando reparación en mi corazoncito de muchas cosas. Y aunque todo esto que acabo de decir me llena también muchísimo de corazón, porque Melanie Klein, siendo la grandiosa Melanie Klein, haría esta posiblemente interpretación base a estas teorías, Papi Freud no se queda atrás porque este hombre podría tomar esta frase como el acto final de la renuncia del padre. El padre acepta que el hijo lo supera, que es más fuerte, que prolongará la vida donde él no pudo. Este es el cierre complejo paterno. El hijo se independiza porque el padre muere simbólicamente, aunque aquí lo hizo simbólica y literalmente. También, pero... Pero bueno, así como para Klein, este rayito de luz, como les mencionaba hace rato, siendo tan poético, es la última expresión de esperanza, pues Papi Freud también hubiera tenido su interpretación al respecto. Para Freud, esto hubiese sido la salida del duelo. La criatura ya no está fijada en la persecución. Ahora puede existir sin el padre. El ciclo pulsional de repetición, pues se rompe, se va. Y en resumen, todo esto es así. El sol inicial es el primer objeto bueno. Después viene el sótano, las cadenas que instalan al objeto malo y persecutorio. Víctor repite con la criatura la crueldad de su propio padre. El vínculo se organiza alrededor de culpa, rechazo, pulsión de muerte y mucha repetición compulsiva. Después viene la petición de una compañera, que es el anhelo de reparación. Víctor lo manda al diablo y esto se convierte en una persecución, que pues también es una forma de seguir amándose y de mantener el lazo, pero también un intento de transformar el objeto dañante. Y al final concluimos con que el perdón es la resolución del trauma paterno y el sol son los restos del objeto bueno que sobreviven internamente. Todo esto juntos, pues padre e hijo, se destruyen, se buscan, se odian, se aman y finalmente se reconocen. Eso, finalmente se reconocen. No se reparan del todo. La tragedia no es terapia, pero pues sí encuentra un cierre donde el amor y el odio pueden coexistir. Y la criatura, por primera vez, puede salir al sol a vivir. Porque el sol es vida. Y después de haberles proyectado mis traumas, mis emociones, mis pasiones con este libro, esta criatura que de verdad Guillermo del Toro lo hizo muy bien. Hay un montón de opiniones al respecto y todas están divididas entre que si la película fue buena, entre que si la película fue cursi, entre que tenía que dar miedo, no güey, o sea, digo, y yo lo puse hace poco en un TikTok porque estaba muy molesta yo con la generación Z y el internet y los chavitos sexualizando a la criatura de Frankenstein porque decían cosas como, ay, es que era asustar, no excitar, es que jamás había visto a Jacob Elordi no sé cómo, y es que a mí Jacob Elordi nunca me había gustado hasta que lo vi con esa mirada tierna de no sé qué, güey. O sea, yo y tal vez porque soy bien intensa con esta historia, como lo podrán notar, o si pues, se aventaron todo el resto, todo el episodio escuchándome hablar de esta manera, es porque de verdad le tengo una gran pasión. Y tal vez es mi intensidad la que está hablando y que me están tocando a mi criatura favorita con sexualidad, que no tendría que ser así porque es un niño, y sobre todo en la versión de Guillermo del Toro, definitivamente es un niño. Y sí me hace pensar en, güey, ¿todo viene en sus casas? Neta están sexualizando la idea de un ser tan inocente, porque era inocente al principio. Neta están sexualizando esto. Y sí me enojó, la verdad es que a mí sí me enojó muchísimo,
Porque desde que empezaron a revivir la literatura gótica, también con Drácula, esta versión francesa, digo, esa hasta donde sé es un poco más romántica, va, si quieres, está bien. También con Nosferatu, que estaban, ay, es que Nosferatu me hace sentir cosas, güey, es un pinche pútrido cadavérico, ni siquiera es de los vampiros guapos de otras películas. Pero ok, va, las de los vampiros se las compro, porque alrededor del vampirismo siempre ha habido esta energía sexual. Porque desde un punto de vista psicoanalítico, la supresión del impulso sexual, ya sea por parte de estructuras sociales o institucionales, dio origen a la creencia popular en la existencia de íncubos y súcubos. Espíritus que pues ya saben, ¿no? Supuestamente tienen relaciones sexuales con víctimas dormidas. Pero bueno, no estamos hablando de vampiros, solamente quería exponer mi punto. Esto de los vampiros lo puedo entender, ya expuse mi punto respecto a los vampiros. Pero respecto a una criatura que en primera está formada de cuerpos de chingos de muertos, que es exageradamente grande y que tiene la inocencia de un niño, güey, neta, y tanto lo hablemos de la novela de Mary Shelley, porque así empieza este pedo también teniendo la inocencia de un niño, porque es un güey teniendo vida por primera vez, o lo quieras ver desde la película de Guillermo del Toro, sobre todo desde la película de Guillermo del Toro, es un conflicto padre-hijo. Me enferma, la verdad me enferma. Esa ya es mi opinión muy personal. Eso no tiene nada que ver con mi análisis ni con nada. Es mi opinión muy personal. Sí me molestó un montón, yo sé que no tendría por qué, tal vez ahí, como me pusieron en comentarios de TikTok, ¿no? Como dejen de emputarse por cuentos de ficción. Pero pues es que a mí me emputa porque es algo que yo amo mucho, ¿no? Y así es como uno proyecta cosas. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si encontraron por ahí algo que me salté, que sería bueno añadir en el siguiente episodio que haré con Sergey, que se va a estar más enfocado en Víctor que en la criatura. Aquí hablamos mucho de Víctor, evidentemente, pero va a estar más enfocado en los traumas de Víctor que en los traumas de la criatura. Háganmelo saber en los comentarios, déjenme un mensajito por ahí en el Instagram o en las redes, ya sea en la personal o en la de El Gabinete de las Bestias Ocultas, que por cierto es buen momento para pedirles que nos sigan tanto en Spotify como en YouTube, activar campanita, darle follow al Spotify, dejar estrellitas como en Uber, la calidad. Nos encuentran tanto en Instagram como en TikTok como @bestiasocultas_. Yo estoy publicando en mi cuenta muchas cosas de todo lo que me encuentro en internet que me gusta de la película de Guillermo del Toro. Si quieren verlo, a mí me pueden encontrar como _Jack Romero. El Jack se escribe JACQ. Y pues nada, nos escuchamos el siguiente episodio. Creo que ya hablé demasiado yo sola. Ahora que venga Sergey nos vamos a pelear mucho posiblemente. A ver cuánto va a durar ese episodio. Me despido con una bonita frase que me encontré de las tantas entrevistas que ha dado Guillermo del Toro con todo esto y de lo, pues, entre las críticas buenas y malas que ha recibido de la película, que me mamó y tiene mucha razón, y ya sabrá cada quien darle su propia interpretación a esta frase, darle su adaptación, porque, por cierto, una adaptación no se traduce, se transmuta. Adaptar no es trasladar algo, es darle nueva vida y aceptar que en el proceso tú también cambias.